para encontrar el área sombreada en azul, que es el área bajo la línea por encima del eje X, en el intervalo cercano de 1 a 3, calculamos la integral definida de AB, de f de x, donde A, el límite inferior de integración es positivo 1. Y B, el límite superior de integración es positivo 3. Y la función integrando f de x es la recta. De nuevo, ahora sabemos que A es 1, B es 3, ahora necesitamos determinar la ecuación de la recta. Vamos a buscar la ecuación y la forma pendiente intersección. Que es la forma f de x, es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección vertical o en y. Al analizar la línea, observe que la intersección vertical o en y es positiva 4. Lo que indica que b es igual a 4, y ahora cuando dices que para determinar la pendiente, donde la pendiente es igual al cambio en y, dividido por el cambio en x. A veces utilizamos la fórmula y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. Y podemos encontrar la pendiente de dos maneras, podemos analizar la gráfica para encontrar la pendiente, donde podemos encontrar dos puntos en la recta y usar la fórmula. Primero encontremos la pendiente gráficamente usando el escalón vertical interior, y digamos esto. Punto aquí, para ir desde el punto de la izquierda del punto de la derecha, tenemos que bajar una unidad, lo que indica que el cambio en y es menos 1, y luego a la derecha 2 unidades, lo que indica que el cambio en x es positivo 2. Esto indica que la pendiente es menos 1, 2. La otra opción es usar dos puntos y usar la fórmula, usando los mismos dos puntos, donde los puntos son 0,4 y 2,3. Tenemos y2 menos y1, que es 3 menos 4, dividido por x2 menos x1, que es 2 menos 0, lo que nos da la misma pendiente de menos 1, 2. Ahora sabemos que f de x es igual a menos 1, 2x más 4. Y ahora A. Determina el área y encontraremos el área de dos maneras. Ahora sabemos que el área es igual a la integral definida de 1 a 3 de menos 1, 2x. Más 4 de x. Observe que el área tiene la forma de un trapecio. Así que una forma de encontrar el área y evaluar la integral de profundidad es simplemente usar la fórmula del área para un trapecio. Se muestra a continuación, que es 1 2 veces la suma de las dos bases por la altura. Solo debemos tener cuidado aquí, recordar que las bases son los dos lados paralelos. Así que nuestro trapecio gira 90 grados. Así que este lado sería la base 1, y este lado sería la base 2, y esta longitud horizontal sería la altura. Así que el área, que es igual a la integral definida es igual a 1 2 veces la longitud de la base 1, que es de 3,5 unidades más la longitud de la base 2. Que es 2,5 unidades veces la altura, que es 2 unidades. Simplificando tenemos 1 2 por 6 veces 2, lo que equivale a 6 unidades cuadradas. Ahora sabemos que el área es de 6 unidades cuadradas, pero también podemos determinar el área evaluando la integral de profundidad, pero determinando la antiderivada, a la que solemos denominar gran f de x, y determinar la gran f de b menos la gran f de a. Dado por el teorema fundamental del cálculo. Mostremos también esto y verifiquemos que obtenemos la misma respuesta. Para encontrar la antiderivada, podemos pensar en 1/2x como 1/2x de la primera. La antiderivada de 1/2x es igual a menos 1 2 veces x del potencia de 1 más 1, lo que nos da x al cuadrado y luego dividido por 2. Observe que acabamos de aplicar el poder de integración que se muestra aquí a la izquierda, y luego tenemos más. La antiderivada de 4 con respecto a x, que es simplemente 4 veces x. Ahora simplificaremos y determinaremos la gran f de 3 menos la gran f de 1. Simplificando. La antiderivada es 1/4x al cuadrado más 4x. Ahora determinamos la gran f de 3 menos la gran f de 1.
Cuando x es 3, tenemos menos 1 4 veces al cuadrado 3 más 4 veces 3. Menos, cuando x es 1, tenemos menos 1 4 veces el cuadrado. 1 más 4 veces 1. Simplificando, f grande de 3 es igual a 9,75, menos f grande de 1 es igual a 3,75. Y, por supuesto, la diferencia es igual a 6. La misma área que encontramos usando el área de la fórmula de un trapecio. Espero que lo hayas encontrado útil.